Esto jamás te lo contaron así. Porque suena a monstruosidad. Porque contradice todo lo que nos gusta creer sobre nosotros mismos. Porque nos obliga a mirar una parte de nuestra historia que preferimos mantener enterrada. Pero ocurrió. Durante la mayor parte de nuestra existencia como especie, la vida no era un derecho. No era algo que te perteneciera por el simple hecho de haber nacido. No era una garantía que nadie pudiera quitarte. La vida era un privilegio. Frágil. Prestado. Condicionado. Y cuando el frío apretaba hasta los huesos, cuando la comida desaparecía durante días, cuando una herida se infectaba o un niño enfermaba sin remedio, el grupo no preguntaba qué es lo correcto. El grupo preguntaba algo mucho más antiguo. ¿A quién podemos salvar sin condenarnos todos? Porque antes de la ley, antes de la moral, antes de los conceptos de bien y mal, existía un tribunal silencioso. Un tribunal que no tenía jueces con togas. Que no tenía martillos que golpearan mesas. Que no tenía códigos escritos ni procedimientos formales. Solo tenía fuego. Y miradas. Y ese tribunal decidía, cada día, cada noche, cada vez que la escasez apretaba, quién vivía y quién moría. En la prehistoria, vivir no era simplemente estar vivo. No era el latido del corazón ni el aire entrando en los pulmones. No era la sangre circulando ni los ojos abiertos. Vivir era pertenecer. Pertenecer al grupo. Estar dentro del círculo. Ser reconocido como uno de los nuestros. Fuera de eso, no había vida. Solo había muerte esperando. Porque solo no eres un individuo. Eres una presa. Sin ojos que vigilen mientras duermes, cualquier depredador te encuentra. Sin manos que ayuden cuando caes, cualquier herida te condena. Sin cuerpos que compartan calor, cualquier noche fría te reclama. Solo no mantienes fuego. Puedes encenderlo si tienes suerte, pero mantenerlo toda la noche mientras vigilas, mientras descansas, mientras haces todo lo demás que necesitas para sobrevivir, es imposible. Solo una infección pequeña es sentencia. Una fiebre que en grupo sería cuidada se convierte en el principio del final. La soledad era muerte. Así que la primera decisión, la más silenciosa, la que se tomaba sin que nadie la pronunciara en voz alta, era esta. ¿Sigues dentro del círculo, o te quedas fuera? Esa pregunta lo determinaba todo. No suena bonito. No es la historia que nos gusta contar sobre nuestros orígenes. No es la versión romántica de la humanidad primitiva viviendo en armonía con la naturaleza y entre ellos. Pero era real. En épocas duras, sobrevivía quien sumaba. Así de simple. Así de brutal. Así de innegociable. Quien cazaba, aportaba. Quien vigilaba mientras otros dormían, aportaba. Quien sabía encontrar agua cuando los arroyos se secaban, aportaba. Quien entendía el terreno y podía guiar al grupo por rutas seguras, aportaba. Quien podía encender el fuego cuando las chispas se resistían, aportaba. Y quien aportaba, merecía recibir. Esa era la ecuación. La única ecuación que el mundo prehistórico entendía. No había espacio para abstracciones sobre el valor intrínseco de la vida. No había margen para reflexiones filosóficas sobre la dignidad humana. Había supervivencia. Y la supervivencia exigía cuentas claras. Esto no significa que no quisieran a los débiles. No significa que fueran monstruos sin corazón incapaces de sentir afecto por quienes no podían contribuir. No significa que la compasión no existiera. Existía. Pero el mundo no les daba margen para ejercerla sin límites. Un grupo prehistórico no era una familia moderna con nevera llena, calefacción central y servicios de emergencia a una llamada de distancia. Era una máquina de supervivencia operando al límite de sus capacidades. Cada recurso contaba. Cada caloría importaba.
Cada par de manos que no trabajaba era un peso que otros tenían que cargar. Y había un límite para lo que podían cargar. La utilidad no era un concepto cruel inventado por gente cruel. Era una forma de justicia primitiva impuesta por las circunstancias. La única forma de justicia que el entorno permitía. Si puedes sostener al grupo, el grupo te sostiene. Esa era la regla. No escrita, pero grabada en cada decisión, en cada reparto de comida, en cada asignación de lugares junto al fuego. Los cazadores comían primero porque sin cazadores no había comida para nadie. Los vigilantes descansaban mejor porque sin vigilantes nadie descansaba seguro. Los que sabían cosas que otros no sabían recibían respeto porque ese conocimiento salvaba vidas. No era meritocracia en el sentido moderno. Era algo más básico. Más visceral. Más conectado con la realidad inmediata de cuerpos que necesitaban alimentarse, calentarse, protegerse. Y los que no podían aportar lo sabían. Lo sentían en las miradas que no se detenían en ellos. Lo notaban en las porciones que se hacían más pequeñas. Lo percibían en el espacio junto al fuego que se reducía centímetro a centímetro. La utilidad era la moneda real. Y como toda moneda, podía ganarse. Pero también podía perderse. Sin leyes escritas, la memoria era ley. No había códigos grabados en piedra. No había archivos que consultaran. No había registros oficiales de quién había hecho qué y cuándo. Pero había algo más poderoso. Había memoria colectiva. El grupo recordaba. Recordaba todo. Cada gesto, cada decisión, cada momento en que alguien había demostrado quién era realmente. Recordaba quién compartía cuando había abundancia. Quién daba su parte a los niños cuando la comida escaseaba. Quién se quedaba despierto vigilando sin quejarse cuando le tocaba el turno más difícil. Y recordaba lo contrario también. Recordaba quién acaparaba. Quién escondía comida mientras otros pasaban hambre. Quién miraba hacia otro lado cuando había que hacer el trabajo duro. Recordaba quién avisaba del peligro. Quién había gritado la alarma cuando el depredador se acercaba. Quién había arriesgado su posición para advertir a los demás. Y recordaba quién desaparecía cuando tocaba vigilar. Quién se quedaba dormido en su turno. Quién encontraba excusas para no estar donde debía estar. Quién ponía su comodidad por encima de la seguridad del grupo. Esa memoria no era un rumor casual que se olvidaba con el tiempo. Era un seguro de vida. Tu reputación determinaba tu lugar en el grupo. Determinaba cuánta confianza depositaban en ti. Determinaba si, cuando las cosas se pusieran difíciles, alguien lucharía por mantenerte dentro del círculo. Porque las cosas siempre se ponían difíciles. Siempre llegaba el momento. El momento en que la comida no alcanzaba para todos. El momento en que había que moverse rápido y no todos podían seguir el ritmo. El momento en que las decisiones imposibles se volvían inevitables. Y en ese momento, en esa noche crítica, cuando no se podía salvar a todos, el grupo miraba atrás. Sin decirlo en voz alta. Sin hacer una lista formal de méritos y deméritos. Sin celebrar un juicio con argumentos y contraargumentos. Solo miraba atrás. ¿Quién estuvo cuando hizo falta? ¿Quién demostró que el grupo le importaba? ¿Quién sacrificó algo propio por el bien de todos? ¿Y quién no? Las respuestas a esas preguntas pesaban más que cualquier otra cosa. Más que los lazos de sangre. Más que el afecto personal. Más que cualquier consideración que hoy llamaríamos moral. Porque la reputación no era vanidad. Era supervivencia codificada. Era la forma en que el grupo decidía, sin palabras, sin votaciones, sin procedimientos formales, quién merecía el esfuerzo de ser salvado. Y quién no lo merecía. El pasado te seguía. Cada decisión que habías tomado,
cada momento en que habías mostrado tu verdadero carácter, quedaba registrado en la memoria del grupo. Y esa memoria no perdonaba. La prehistoria era movilidad. No había casas permanentes. No había direcciones fijas. No había un lugar al que llamar hogar y donde quedarse para siempre. Había movimiento constante. Seguir a los animales que migraban. Buscar agua cuando los arroyos se secaban. Abandonar territorios agotados. Huir de amenazas que se acercaban demasiado. Moverse era sobrevivir. Quedarse quieto era morir. Y el movimiento tenía una lógica brutal. Una lógica que no admitía excepciones. Una lógica que no entendía de sentimientos ni de lazos ni de deseos de que las cosas fueran diferentes. Si alguien no podía seguir el ritmo, ponía a todos en riesgo. Así de simple. Un grupo que se movía junto era un grupo que sobrevivía junto. Cada miembro era un eslabón en una cadena que solo funcionaba si todos avanzaban al mismo paso. Si un eslabón fallaba, la cadena se rompía. Y cuando la cadena se rompía frente a un depredador, frente al frío, frente al hambre, todos pagaban el precio. El más lento determinaba la velocidad del grupo. Y a veces, esa velocidad no era suficiente para escapar del peligro. No lo decidían con discursos. No había reuniones donde se debatiera qué hacer con los que no podían mantener el paso. No había votaciones ni procedimientos formales. Lo decidían con silencios. Silencios que duraban demasiado cuando alguien se retrasaba. Pausas que se extendían mientras el grupo esperaba, sabiendo que cada momento de espera era un riesgo. Lo decidían con miradas que evitaban la tuya. Ojos que se apartaban cuando buscabas confirmación de que seguías siendo parte del grupo. Rostros que se giraban cuando necesitabas ver que alguien se preocupaba por ti. El rechazo empezaba antes que el abandono. A veces, la muerte no llegaba por un depredador. No llegaba por garras ni colmillos. No llegaba por el ataque de algo que cazaba en la noche. Llegaba por quedarse atrás. El grupo seguía adelante porque tenía que seguir adelante. Porque quedarse significaba muerte para todos. Porque la supervivencia del conjunto pesaba más que la supervivencia de cualquier individuo. Y el que no podía seguir se quedaba. Solo. En un mundo donde solo significaba condenado. Nadie lo decía en voz alta. Nadie pronunciaba la sentencia. Nadie asumía la responsabilidad de la decisión. Simplemente ocurría. El grupo avanzaba. La distancia crecía. La figura que se quedaba atrás se hacía más pequeña hasta desaparecer. Y el grupo seguía adelante. Cargando con el peso de lo que había pasado. Sabiendo lo que significaba. Entendiendo que la regla cruel del movimiento no era crueldad. Era supervivencia. La única forma de supervivencia que el mundo permitía. Hoy una infección es tratable. Vas al médico. Te recetan antibióticos. Tomas las pastillas durante una semana. Y la infección desaparece como si nunca hubiera existido. Entonces era otra cosa. Entonces una infección era un reloj. Un reloj que empezaba a correr en el momento en que la herida se abría. Un reloj que nadie podía detener. Un reloj cuyas agujas marcaban el tiempo que quedaba antes de que todo terminara. ¿O no? Porque a veces el cuerpo ganaba. A veces el sistema inmunológico luchaba y vencía. A veces la herida sanaba y la fiebre cedía y la persona se levantaba como si nada hubiera pasado. Pero nadie sabía cuándo ocurriría eso. ¿Y cuándo no? El grupo observaba señales. Leía el cuerpo del enfermo como quien lee un mapa en territorio desconocido. Buscaba pistas que indicaran hacia dónde iban las cosas. Fiebre. Subía o bajaba. Se mantenía constante o fluctuaba. El cuerpo ardía o empezaba a enfriarse.
Cada cambio significaba algo. ¿Debilidad? ¿Podía moverse? ¿Podía sostenerse en pie? ¿Podía alimentarse solo o había que darle de comer? ¿Mejoraba con el descanso o empeoraba sin importar lo que hicieran? Respiración. ¿Era regular o entrecortada? ¿Profunda o superficial? ¿Limpia o con ese sonido húmedo que indicaba que algo se acumulaba en los pulmones? Incapacidad de caminar. Esa era la señal más grave. La que todos temían. La que convertía una enfermedad en sentencia si el grupo necesitaba moverse. No había diagnóstico en el sentido moderno. No había nombres para las enfermedades. No había categorías ni clasificaciones ni tratamientos específicos para cada condición. Había pronóstico instintivo. Una lectura basada en la experiencia acumulada de generaciones. Una evaluación que no usaba palabras técnicas pero que llegaba a conclusiones sorprendentemente precisas. Este se recupera. Este no. Y en el fondo, la pregunta era una sola. ¿Se recuperará a tiempo o nos hundirá antes? Porque el grupo no podía esperar indefinidamente. Los recursos se agotaban. Los depredadores acechaban. El territorio se vaciaba de comida. El clima cambiaba. Había que moverse. Y si el enfermo no podía moverse cuando llegaba el momento de partir, la decisión estaba tomada. No por crueldad. No por indiferencia. Por la misma lógica implacable que gobernaba todo lo demás. La supervivencia del grupo pesaba más que la supervivencia de cualquier individuo. Incluso cuando ese individuo era amado. Incluso cuando dejarlo atrás rompía algo dentro de los que seguían adelante. Si quieres seguir explorando este lado oculto del origen humano, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Aquí contamos lo que nadie cuenta sin suavizarlo. Los niños eran el futuro. Esa verdad era tan evidente entonces como lo es ahora. Sin niños no había siguiente generación. Sin siguiente generación no había continuidad. Sin continuidad, todo lo que el grupo había construido, aprendido, sobrevivido, desaparecía con ellos. Los niños importaban. Importaban de una manera visceral, instintiva, programada en lo más profundo del cerebro humano. Proteger a las crías era un imperativo biológico que precedía cualquier razonamiento. Que no necesitaba justificación. Que simplemente era. El grupo lo sabía. Lo sentía. Actuaba en consecuencia. Pero los niños también eran vulnerables. Terriblemente vulnerables. No podían correr. Sus piernas cortas no les permitían mantener el ritmo cuando el grupo necesitaba moverse rápido. Se cansaban pronto. Se quedaban atrás. Necesitaban ser cargados cuando ya no podían dar un paso más. Y cargar consume energía. No podían cargar. No podían llevar herramientas, pieles, provisiones. No podían contribuir al transporte de todo lo que el grupo necesitaba para sobrevivir. Eran peso adicional en un mundo donde cada gramo importaba. No podían callar siempre. Sus llantos podían delatar la posición del grupo. Sus gritos podían atraer depredadores. Sus voces podían revelar presencia cuando el silencio era la única protección. Y aún así el grupo los protegía. Porque sin niños no hay mañana. Esa ecuación era tan clara como cualquier otra. Tan innegociable como la necesidad de comer o de mantenerse caliente. Los niños eran inversión en el futuro. Eran la apuesta de que habría un después. Pero la apuesta tenía límites. La decisión más dura no era si los niños importaban. ¿Importaban? Eso estaba fuera de toda duda. La decisión era otra. ¿Cuánto puede aguantar el grupo para que ese mañana exista? ¿Cuánto pueden sacrificarse los adultos? ¿Cuánta comida pueden ceder?
¿Cuánta energía pueden gastar cargando cuerpos pequeños que no pueden moverse solos? ¿Cuánto pueden debilitarse antes de que su propia debilidad ponga en peligro a todos, incluidos los niños que intentan proteger? Había un punto de equilibrio. Un punto en el que proteger a los niños a toda costa dejaba de ser protección y se convertía en condena colectiva. Un punto en el que el sacrificio de los adultos debilitaba tanto al grupo que ya no podía proteger a nadie. Encontrar ese punto era la decisión más terrible de todas. Porque significaba poner límites a algo que no debería tenerlos. Porque significaba calcular cuánto valía el futuro cuando el presente se desmoronaba. Porque significaba mirar a ojos pequeños que no entendían nada y decidir hasta dónde podías llegar por ellos. Sin saber si sería suficiente. Sin garantías de que el sacrificio serviría de algo. Sin certeza de que los niños que protegías hoy sobrevivirían mañana. Solo la esperanza de que valiera la pena. Y la carga de saber que a veces no valía. Los mayores no eran inútiles por defecto. Esa es una verdad que a menudo se olvida cuando hablamos de la prehistoria. Imaginamos a los ancianos como cargas inevitables, como bocas que alimentar sin nada que ofrecer a cambio. Pero no era así. Un anciano podía ser un mapa viviente. Décadas de experiencia acumulada en un solo cerebro. Rutas que había recorrido cuando era joven y que recordaba con precisión sorprendente. Territorios que conocía palmo a palmo. Lugares donde había agua cuando todo lo demás se secaba. Refugios que había usado en inviernos anteriores. Conocimiento que no estaba escrito en ningún sitio. Un anciano conocía las temporadas. Sabía cuándo llegaban los fríos y cuándo se retiraban. Sabía cuándo migraban los animales y hacia dónde. Sabía cuándo florecían ciertas plantas y cuándo daban fruto. El calendario vivía en su memoria. Un anciano conocía las plantas. Cuáles alimentaban y cuáles envenenaban. Cuáles curaban fiebres y cuáles las empeoraban. Cuáles podían comerse crudas y cuáles necesitaban preparación. La medicina primitiva vivía en sus manos. Un anciano conocía las señales de los animales. Huellas que indicaban presencia reciente. Comportamientos que advertían de peligro. Patrones que revelaban dónde encontrar presas y dónde evitar depredadores. La supervivencia vivía en sus ojos. Un anciano conocía las historias. Relatos de lo que había funcionado y lo que había fallado. Advertencias sobre errores que no debían repetirse. Lecciones aprendidas con sangre por generaciones anteriores. La sabiduría vivía en su voz. Todo eso tenía valor. Un valor inmenso. Un valor que podía marcar la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Pero el cuerpo se rompe. Las piernas que habían recorrido territorios enteros perdían fuerza. Los ojos que habían leído señales durante décadas perdían claridad. Las manos que habían fabricado herramientas perdían precisión. El cuerpo envejecía sin pedir permiso. Y cuando la movilidad se volvía crítica, cuando el grupo necesitaba moverse rápido, cuando cada paso contaba y cada retraso podía ser fatal. El conocimiento competía contra la realidad. ¿Cuánto vale un mapa que no puede caminar? ¿Cuánto vale un calendario que ralentiza al grupo? ¿Cuánto vale la sabiduría cuando cargar con ella significa llegar tarde al refugio? En épocas buenas, la sabiduría era tesoro. Los ancianos ocupaban lugares de honor junto al fuego. Sus palabras se escuchaban con respeto. Sus consejos guiaban decisiones. En épocas malas, la sabiduría no evitaba el frío. No llenaba estómagos vacíos. No aceleraba piernas cansadas. No protegía de depredadores que no entendían de conocimiento acumulado. Y entonces la ecuación cambiaba. Y las decisiones se volvían imposibles. No esperes escenas teatrales. No hubo discursos dramáticos frente al grupo reunido. No hubo acusaciones formales ni defensas elaboradas.
No hubo votaciones donde cada miembro expresara su opinión. Nada de eso. El juicio era algo más silencioso. Más sutil. Más terrible precisamente por su ausencia de ceremonial. El juicio era un espacio. Tu espacio. El espacio que ocupabas junto al fuego. Ese lugar que habías ganado con tu presencia, con tu contribución, con tu pertenencia al grupo. Ese rincón que era tuyo sin que nadie lo hubiera declarado oficialmente. Ese espacio empezaba a cambiar. No de golpe. No de la noche a la mañana. Gradualmente. Casi imperceptiblemente. De una forma que al principio podías convencerte de que estabas imaginando. Tu sitio junto al fuego se movía. Centímetro a centímetro. Noche tras noche. Cada vez un poco más lejos del centro. Cada vez un poco más cerca del borde. Cada vez un poco más expuesto al frío que entraba desde la oscuridad. Nadie te lo decía. Nadie te explicaba qué estaba pasando. Nadie te informaba de que habías sido juzgado y encontrado prescindible. Nadie pronunciaba las palabras que harían oficial lo que todos sabían. Tu porción se hacía más pequeña. La carne que recibías era menos. Los mejores trozos iban a otros. Cuando había escasez, tú eras el primero en sentirla. Cuando había abundancia, tú eras el último en beneficiarte. Nadie anunciaba el racionamiento. Simplemente ocurría. Las manos que repartían la comida te pasaban con menos generosidad. Los ojos que decidían las porciones no se detenían en ti como antes. Tu nombre se decía menos. Las conversaciones fluían a tu alrededor, pero ya no te incluían. Las decisiones se tomaban sin consultarte. Los planes se hacían como si no estuvieras presente aunque estuvieras sentado ahí mismo. Te volvías invisible. Invisible aunque tu cuerpo siguiera ocupando espacio. Invisible aunque tus ojos siguieran viendo. Invisible de la manera más cruel posible, rodeado de gente que actuaba como si no existieras. El grupo no te mataba. El grupo simplemente dejaba de sostenerte. Dejaba de incluirte en la red de protección mutua. Dejaba de considerarte parte del círculo. Dejaba de invertir recursos en tu supervivencia. Y en aquel mundo, eso era casi lo mismo que matarte. Porque sin el grupo, sin la red, sin el círculo que te sostenía, la muerte llegaba sola. No hacía falta que nadie levantara una mano contra ti. Bastaba con que dejaran de extenderte la mano. El juicio sin palabras. El veredicto sin pronunciar. La condena sin ejecutor. Solo el silencio que se instalaba a tu alrededor. No había cárcel. No había muros que encerraran al culpable. No había barrotes que separaran al condenado del resto. No había una celda donde cumplir una sentencia medida en días, meses o años. Había algo peor. Había destierro. La palabra suena casi romántica hoy. Evoca imágenes de viajeros solitarios recorriendo paisajes salvajes. De aventureros que se abren camino por territorios inexplorados. De espíritus libres que escapan de las restricciones del grupo. Pero no era nada de eso. El destierro era una sentencia biológica. Pure. Simple. Definitiva. Sin grupo, mueres. No era una posibilidad. No era un riesgo. No era algo que pudiera evitarse con suficiente habilidad o suerte. Era una certeza tan absoluta como la necesidad de respirar. El ser humano no evolucionó para sobrevivir solo. Evolucionó como criatura grupal. Como animal social. Como organismo que solo funciona completamente cuando está rodeado de otros de su especie. Solo, no puedes vigilar mientras duermes. Y si no puedes vigilar, los depredadores te encuentran. Una noche. Quizás dos. Pero te encuentran. Solo,
no puedes mantener el fuego encendido las 24 horas. Y sin fuego, la oscuridad te devora. El frío te consume. Las bestias se acercan. Solo, no puedes cazar lo suficiente. No puedes coordinar emboscadas. No puedes perseguir presas grandes. No puedes acumular reservas para los tiempos difíciles. Solo, cualquier accidente es el final. Una caída. Una torcedura. Una fiebre. Cosas que en grupo serían inconvenientes menores se convierten en sentencias de muerte cuando no hay nadie que te ayude. El destierro no era un castigo diseñado por mentes crueles. Era la consecuencia natural de romper el círculo. Si dañabas al grupo, si traicionabas la confianza, si ponías en peligro a los demás, el grupo dejaba de protegerte. Y sin esa protección, el mundo hacía el resto. No hacía falta ejecutarte. Solo hacía falta dejarte ir. Por eso el miedo al rechazo nos atraviesa todavía hoy. Ese terror visceral a ser excluidos. Esa angustia que aprieta el pecho cuando sentimos que no pertenecemos. Esa desesperación por ser aceptados que a veces nos hace hacer cosas que no deberíamos. No es neurosis moderna. No es debilidad emocional. No es exageración de mentes sensibles que no saben manejar la vida social. Es herencia. Herencia de cientos de miles de años en los que el rechazo significaba muerte. Herencia de generaciones para quienes quedarse fuera del círculo era la peor condena imaginable. El cerebro no ha olvidado. Aunque el mundo haya cambiado. Aunque hoy puedas sobrevivir solo. Aunque el destierro ya no sea sentencia de muerte. El cerebro sigue sintiendo el terror antiguo. Y probablemente siempre lo sentirá. Lo que llamamos decidir quién vive no era poder. No era autoridad. No era privilegio. No era el derecho de los fuertes sobre los débiles. No era la tiranía de quienes mandaban sobre quienes obedecían. Era carga. Una carga terrible que nadie quería llevar. Una carga que caía sobre el grupo entero, no sobre un individuo con poder de decisión. Una carga que se repartía en silencios compartidos y miradas que evitaban encontrarse. Porque cada decisión dejaba cicatriz. Cada vez que alguien quedaba fuera del círculo, algo se rompía dentro del grupo. No se hablaba de ello. No había palabras para nombrar lo que sentían. No existía vocabulario para el tipo de dolor que causaba dejar atrás a alguien que había sido parte de los tuyos. Pero el dolor estaba ahí. En los ojos que no podían mirar hacia donde había quedado el que ya no seguía. En los silencios que se instalaban cuando alguien mencionaba un nombre que ya no estaba. En la tensión que aparecía cada vez que la escasez amenazaba con exigir nuevas decisiones. El grupo cargaba con esas cicatrices. Sin rituales de duelo formales. Sin ceremonias que ayudaran a procesar la pérdida. Sin ninguna de las herramientas que hoy tenemos para lidiar con el peso de la muerte. Solo el peso. Y la necesidad de seguir adelante. Porque detenerse a procesar el dolor era un lujo que el mundo no concedía. Porque cada día traía nuevos desafíos que exigían atención completa. Porque la supervivencia no esperaba a que el corazón sanara. Así que el grupo seguía. Cargando con lo que había hecho. Cargando con lo que había permitido que pasara. Cargando con la memoria de los que ya no estaban y la certeza de que, si las cosas volvían a ponerse difíciles, tendrían que hacerlo otra vez. Decidir era sobrevivir. Y sobrevivir dejaba marcas. Marcas que no se veían pero que pesaban igual. Marcas que se transmitían de alguna manera, en gestos, en silencios, en la forma en que el grupo trataba cada nueva crisis. Esas marcas son nuestra herencia. El peso que sentimos cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. La angustia que nos invade cuando sabemos que no podemos salvar a todos. La culpa que aparece cuando elegimos, aunque la elección sea necesaria. No es debilidad.
Es el eco de miles de generaciones que cargaron con el peso de decisiones imposibles. Es la memoria de grupos que sobrevivieron pero nunca olvidaron lo que costó sobrevivir. Decidir quién vive y quién muere nunca fue fácil. Y esa dificultad es lo más humano que tenemos. Si quieres seguir bajando a este lado oculto del origen humano, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Porque estas cicatrices antiguas explican mucho de lo que sentimos hoy. Hay momentos en la prehistoria donde todo empeora a la vez. No un problema. Todos los problemas. Cayendo juntos. Acumulándose. Aplastando al grupo bajo un peso que ninguna estrategia puede aliviar. Esos eran los momentos de verdad. Las sequías que se extendían durante meses. Arroyos que se secaban. Pozas que se convertían en barro y luego en polvo. El agua, esa necesidad más básica que la comida, desapareciendo del paisaje. Los inviernos largos que no terminaban. Frío que duraba más de lo esperado. Nieves que no se derretían. Temperaturas que no subían aunque el calendario dijera que deberían. El mundo negándose a cooperar. Las migraciones de animales que cambiaban de ruta. Las presas que siempre habían estado ahí, que siempre habían alimentado al grupo, desapareciendo hacia direcciones desconocidas. Los territorios de caza vaciándose sin explicación. Los territorios agotados. Zonas que habían sido generosas durante generaciones dejando de producir. Plantas que no crecían. Frutos que no maduraban. La tierra misma pareciendo rendirse. Y todo a la vez. Cuando el entorno fallaba así, cuando múltiples sistemas colapsaban simultáneamente, las decisiones se volvían inevitables. No por maldad. No por crueldad. No por ningún defecto moral en el corazón humano. Por matemáticas. Matemáticas simples. Terribles. Innegociables. Recursos limitados. Bocas demasiadas. Esa era la ecuación. La única ecuación que importaba cuando el mundo se quedaba sin comida. Una ecuación que no admitía soluciones creativas ni compromisos ingeniosos. Solo admitía restas. Si había comida para 10 y eran 15, 5 no comerían. Si había agua para 20 y eran 30, 10 pasarían sed. Si el grupo podía moverse a cierta velocidad y algunos no alcanzaban esa velocidad, algunos se quedarían atrás. No había negociación posible con la realidad. La realidad no escuchaba súplicas. No se conmovía con lágrimas. No hacía excepciones por lazos de sangre. No perdonaba porque las intenciones fueran buenas. La realidad simplemente era. Y cuando la realidad decía que no había suficiente para todos, el grupo tenía que decidir. Tenía que mirar a los suyos, a los que habían compartido fuego y comida y peligros, y determinar quién seguía adelante y quién no. Esas decisiones no se tomaban con frialdad. Se tomaban con el estómago vacío. Con los labios agrietados por la sed. Con el cuerpo temblando de frío. Con el miedo apretando el pecho. Se tomaban en la desesperación. Y la desesperación no hace buenos jueces. Pero era lo único que había. A veces el refugio te mata. Suena contradictorio. Suena imposible. El refugio es protección, es seguridad, es el lugar donde escapas del peligro. ¿Cómo puede matarte lo que te protege? Pero en la prehistoria, la contradicción era real. Una cueva te protege del viento. Te protege de la lluvia. Te protege del frío que corta la piel y se mete en los huesos. Te da paredes sólidas y techo firme y la ilusión de que, al menos por esta noche, el mundo no puede alcanzarte. Pero una cueva también te encierra. Una entrada. Una sola. La misma por donde entras es por donde tienes que salir. Y si algo bloquea esa entrada, si algo llega mientras duermes, si algo decide que ese refugio es perfecto para una emboscada.
Estás atrapado. El refugio se convierte en trampa. Las paredes que protegían se convierten en jaula. El techo que cobijaba se convierte en tapa de un ataúd de piedra. Un lugar fijo te calma. Te da la sensación de estabilidad que el cuerpo humano anhela. Te permite descansar de verdad, bajar la guardia, recuperar fuerzas. Pero un lugar fijo agota el territorio. Los animales que cazabas se alejan. Las plantas que recolectabas se agotan. Los recursos que parecían infinitos demuestran tener límites. Y cada día que te quedas, esos límites se hacen más estrechos. Quedarse demasiado tiempo era morir lentamente. Morir de hambre en lugar de morir de frío. Morir de agotamiento del territorio en lugar de morir de exposición. Una muerte más lenta, quizás, pero igual de definitiva. Decidir quedarse podía ser tan letal como decidir salir. Y el grupo lo aprendía a base de pérdidas. Pérdidas de quienes se quedaron cuando debían haberse ido. Pérdidas de quienes se fueron cuando debían haberse quedado. Pérdidas que enseñaban lecciones que no podían aprenderse de otra manera. ¿Cuándo es seguro quedarse? ¿Cuándo es necesario moverse? ¿Cuánto tiempo puedes permanecer antes de que el refugio se convierta en tumba? No había respuestas fáciles. Solo había decisiones. Decisiones que se tomaban con información incompleta. Decisiones que podían estar equivocadas. Decisiones cuyas consecuencias no se conocían hasta que era demasiado tarde. El dilema del refugio era uno de los más crueles. Porque ofrecía dos opciones que parecían opuestas pero que podían llevar al mismo resultado. Porque obligaba a elegir entre peligros diferentes sin saber cuál era peor. Porque convertía la seguridad misma en una forma de riesgo. Y no había forma de evitarlo. Solo había que decidir. Y vivir con las consecuencias. O morir con ellas. Cuando eran demasiados, a veces la solución era separarse. Dos fuegos en vez de uno. Dos grupos donde antes había uno solo. Dos caminos divergentes donde antes había una sola dirección. La división. Suena simple cuando se dice así. Suena como una solución lógica a un problema matemático. Demasiadas bocas para los recursos disponibles. Dividir el grupo, dividir la presión. Problema resuelto. Pero no era simple. Dividir un grupo no era como partir un trozo de carne. No era cortar por una línea y repartir mitades iguales. Era desgarrar una red de relaciones que se había tejido durante años, décadas, generaciones enteras. ¿Quién iba con quién? Hermanos que habían crecido juntos tendrían que separarse. Parejas que habían construido una vida tendrían que elegir bando. Ancianos que guardaban conocimiento tendrían que decidir a quién legarlo. Cada división era un desgarro. Y el desgarro dolía. Dolía porque no era solo separación física. Era separación de todo lo que significaba pertenecer. Era perder la mitad de las miradas familiares. Era despertarse sabiendo que la mitad de los tuyos ya no estaba. Pero dividir también era peligro. Menos manos. Menos manos para cazar significaba cacerías más difíciles. Menos manos para cargar significaba movimientos más lentos. Menos manos para fabricar herramientas significaba menos herramientas para todos. Menos vigilancia. Menos ojos para cubrir la noche. Menos turnos disponibles. Más horas de guardia para cada uno. Más agotamiento. Más posibilidades de que algo se escapara, de que alguien se quedara dormido, de que el peligro encontrara un hueco. Menos fuerza. Menos cuerpos para defender contra amenazas. Menos capacidad de resistir un ataque. Menos intimidación frente a otros grupos que pudieran tener intenciones hostiles. Dividirse era debilitarse. Y aún así se hacía. Porque quedarse juntos sin recursos era morir juntos.
Porque a veces la única manera de que algunos sobrevivieran era que otros se fueran. Porque la matemática cruel del mundo no ofrecía alternativas más amables. La noche antes de la separación debía ser terrible. Sentados alrededor del fuego por última vez como grupo completo. Mirando rostros que mañana ya no estarían. Sabiendo que algunos de los que se iban quizás no volvieran a verse nunca. Y sin embargo, tomando la decisión. Porque no tomarla era peor. Porque la parálisis mataba tan seguramente como la acción equivocada. Porque a veces dividirse era la única forma de que al menos una parte sobreviviera. La decisión que partía el alma. Para que el alma tuviera oportunidad de seguir existiendo. Antes de elegir a quién perder, el grupo intentaba otra cosa. Intentaba exprimir lo último. Sacar hasta la última gota de esfuerzo de los cuerpos que aún podían darlo. Estirar los límites de lo posible antes de aceptar que lo imposible era inevitable. El sacrificio invisible. Turnos más largos. Las noches de vigilancia que antes se repartían entre muchos ahora recaían sobre menos. Las horas de guardia se extendían. Los ojos que debían descansar permanecían abiertos más tiempo del que deberían. El sueño se convertía en lujo. Vigilancia constante. Ya no bastaba con los turnos habituales. Había que estar alerta todo el tiempo. Cada ruido, cada sombra, cada cambio en el viento. La atención que antes podía relajarse ahora tenía que mantenerse tensa como cuerda de arco. El descanso se convertía en recuerdo. Raciones reducidas. La comida que antes se repartía generosamente ahora se medía con cuidado obsesivo. Cada bocado contaba. Cada caloría importaba. Los estómagos que antes se llenaban ahora solo se calmaban a medias. El hambre se convertía en compañera. Caminar más. Distancias mayores en busca de recursos. Territorios más amplios que explorar. Piernas que debían llevarte más lejos aunque estuvieran más cansadas que nunca. El agotamiento se convertía en normalidad. Eso también era decidir quién vive. Aunque no lo pareciera. Porque cuando todos se debilitan, la muerte no necesita que nadie la elija. La muerte elige sola. Elige al que primero cede al agotamiento. Al que primero sucumbe al hambre acumulada. Al que primero comete el error que el cansancio provoca. El sacrificio invisible no era heroísmo. Era desesperación organizada. Era el grupo entero apostando a que, si todos daban un poco más, nadie tendría que dar todo. Era la esperanza de que el esfuerzo colectivo pudiera evitar las decisiones individuales. A veces funcionaba. A veces el sacrificio invisible era suficiente. A veces la crisis pasaba antes de que los cuerpos colapsaran. A veces el grupo emergía debilitado pero intacto al otro lado del abismo. Y a veces no. A veces el sacrificio invisible solo retrasaba lo inevitable. A veces el esfuerzo extra no alcanzaba. A veces los cuerpos cedían uno tras otro, derrotados por el peso acumulado de noches sin dormir, días sin comer, kilómetros sin descanso. Y entonces las decisiones que habían intentado evitar se volvían inevitables de todos modos. Solo que ahora todos estaban más débiles para enfrentarlas. El sacrificio invisible era la primera línea de defensa. Pero no siempre era suficiente. Y cuando fallaba, lo que venía después era peor. Hay noches en las que el fuego baja. No porque nadie lo cuide. No porque falte combustible. Sino porque el grupo está demasiado agotado para mantenerlo vivo con la fuerza de siempre. Porque las manos que deberían alimentar las llamas tiemblan de cansancio. Porque los ojos que deberían vigilar las brasas luchan por mantenerse abiertos. Hay noches en las que el viento entra. Entra por los huecos que antes se tapaban. Entra porque nadie tiene fuerzas para levantar una barrera más. Entra trayendo un frío que se instala en los huesos y no se va. Hay noches en las que nadie duerme bien.
Aunque todos necesiten dormir desesperadamente. Aunque el cuerpo suplique descanso. El sueño no llega, o llega fragmentado, interrumpido por el frío, por el hambre, por la tensión que flota en el aire. Y entonces pasa algo simple. Alguien no puede seguir. No es dramático. No hay gritos ni lamentos. Solo una realidad que se hace evidente sin necesidad de palabras. Alguien que no puede levantarse. Alguien que no puede dar un paso más. Alguien cuyo cuerpo ha llegado al límite y se niega a continuar. Y el grupo lo ve. Lo ve sin querer verlo. Lo reconoce sin querer reconocerlo. Lo entiende sin querer entenderlo. No hay discurso. No hay debate sobre qué hacer. No hay votación para decidir el curso de acción. No hay nada de lo que hoy asociamos con una decisión colectiva. Hay un silencio que se instala. Un silencio denso. Pesado. Un silencio que dice todo lo que las bocas no pronuncian. Un silencio que es, en sí mismo, la decisión. Y entonces el círculo se reajusta. Los cuerpos se mueven sin que nadie lo ordene. Los espacios se reorganizan. Los lugares junto al fuego cambian de ocupante. La configuración del grupo se altera de manera casi imperceptible pero absolutamente significativa. Y alguien queda en el borde. En ese lugar donde el calor no llega del todo. Donde el frío entra primero. Donde la protección del grupo se diluye hasta casi desaparecer. Nadie lo dice. Nadie pronuncia la sentencia. Nadie señala con el dedo. Nadie asume la responsabilidad de lo que está pasando. Pero todos lo saben. Y el que queda en el borde también lo sabe. Lo sabe sin necesidad de explicaciones. Lo siente en el espacio que se abre a su alrededor. Lo lee en las miradas que ya no lo encuentran. Lo entiende en el silencio que lo rodea. El círculo se ha roto. Y él ha quedado fuera. Si este viaje al corazón oscuro de nuestra historia te está afectando, suscríbete al lado oscuro del origen humano. Porque lo que sentimos hoy cuando tememos ser excluidos tiene raíces más profundas de lo que imaginamos. Con el tiempo, nuestra especie hizo lo único que podía hacer. No eliminar las decisiones imposibles. Eso estaba fuera de su alcance. El mundo seguía siendo cruel. Los recursos seguían siendo limitados. Las crisis seguían llegando sin pedir permiso. Pero podían cambiar las condiciones. Podían reducir la frecuencia de esas noches terribles. Podían ampliar el margen antes de que el círculo tuviera que romperse. Podían construir defensas contra el abismo. Y eso hicieron. Fuego mejor controlado. Ya no solo el fuego que se encendía con suerte y se apagaba con el viento. Fuego que se mantenía. Fuego que se transportaba. Fuego que se protegía como el tesoro que era. Fuego que multiplicaba las posibilidades de sobrevivir cada noche. El fuego como primera tecnología de salvación. Herramientas más eficaces. Piedras mejor talladas. Lanzas más precisas. Instrumentos que multiplicaban la fuerza del cuerpo humano. Que hacían posible cazar lo que antes era inalcanzable. Que convertían presas imposibles en comida sobre el fuego. Las herramientas como extensión de la esperanza. Cooperación más organizada. No solo el grupo que funcionaba por instinto. Grupos que desarrollaban roles. Que especializaban tareas. Que creaban sistemas de apoyo mutuo más complejos y más resistentes. La cooperación como arquitectura de supervivencia. Refugios más gestionados. No solo cuevas encontradas por casualidad. Refugios elegidos con criterio. Refugios modificados para ser más seguros. Refugios que se alternaban según las estaciones. Refugios que formaban redes de supervivencia a lo largo del territorio. El refugio como estrategia,
no como accidente. Historias que enseñaban sin repetir el error. Relatos que transmitían conocimiento de generación en generación. Advertencias disfrazadas de entretenimiento. Lecciones envueltas en narrativa. Sabiduría que sobrevivía a la muerte de quienes la habían aprendido por las malas. Las historias como memoria colectiva. No eliminamos la crueldad del mundo. Le recortamos margen. Cada avance tecnológico era un paso atrás del abismo. Cada mejora en la cooperación era un día más antes de que llegara la crisis. Cada historia transmitida era un error que no tendría que repetirse. No vencimos al mundo, pero aprendimos a negociar con él, a ganarle tiempo, a robarle espacio, a crear pequeños refugios de humanidad en medio de su indiferencia brutal. Y cada vez que lo conseguíamos, cada vez que la tecnología o la cooperación o el conocimiento nos salvaban de una decisión imposible, nos hacíamos más humanos. No por eliminar la crueldad de nuestra naturaleza, sino por construir condiciones que nos permitieran ser algo más que supervivientes desesperados. Las reglas aparecen cuando el coste del caos es demasiado alto. No antes. No por inspiración divina. No por iluminación filosófica. No porque alguien se despertara un día decidido a crear un mundo mejor. Las reglas aparecen cuando no tenerlas duele demasiado. Cuando los conflictos internos han matado a suficientes cazadores. Cuando las venganzas han debilitado al grupo una y otra vez. Cuando el desorden ha demostrado ser tan letal como cualquier depredador externo. Entonces nacen las normas. Y al principio, esas normas no suenan a moral. No suenan a reflexión elevada sobre el bien y el mal. No suenan a principios universales que aplican a toda la humanidad. No suenan a nada de lo que hoy asociamos con la ética. Suenan a prevención. No hagas esto, porque nos hunde. No ataques a los tuyos, porque perdemos cazadores. No robes comida, porque creas divisiones. No abandones tu turno de guardia, porque todos quedamos expuestos. No rompas esto, porque nos mata. No reveles nuestra posición, porque los enemigos nos encuentran. No desperdicies recursos, porque mañana nos harán falta. No actúes solo cuando deberías actuar con el grupo, porque tu individualismo nos debilita. Esas eran las primeras normas. Instrucciones de supervivencia disfrazadas de mandamientos. No tenían justificación filosófica. No apelaban a principios abstractos. No invocaban dioses ni autoridades superiores. Solo señalaban consecuencias. Si haces esto, pasa aquello. Y aquello era malo para todos. La norma no nació del corazón bondadoso de la humanidad. Nació de las cicatrices acumuladas por generaciones de errores. Nació del dolor de conflictos que casi destruyeron a quienes los sufrieron. Nació de la necesidad desesperada de que ciertos desastres no se repitieran. La norma era cicatriz convertida en prevención. Con el tiempo, las normas se fueron refinando. Se fueron complicando. Se fueron envolviendo en lenguaje más sofisticado, en justificaciones más elaboradas, en estructuras más complejas. Pero en el fondo, la esencia seguía siendo la misma. Esto es lo que destruye grupos. No lo hagas. No porque sea malo en abstracto. No porque viole algún principio eterno. No porque ofenda a fuerzas superiores. Porque destruye grupos. Y sin grupo, no hay supervivencia. Esa es la raíz de toda norma. De toda ley. De toda moral. Esa conexión directa entre el comportamiento individual y la supervivencia colectiva. Una conexión que hemos olvidado. Una conexión que hemos enterrado bajo capas de filosofía y religión y teoría social. Pero que sigue ahí. En el fondo de cada regla que seguimos sin saber por qué. En el origen de cada prohibición que nos parece obvia.
En la base de todo lo que llamamos civilización. El paso definitivo fue interiorizarlo. Durante miles de generaciones, el control vino de fuera. Del grupo que observaba. De las miradas que juzgaban. Del consenso que castigaba. De la amenaza de exclusión que pendía sobre cada decisión. Obedecías porque te vigilaban. Te comportabas porque había consecuencias externas. Seguías las normas porque el grupo te obligaba a seguirlas. No porque quisieras. Porque no tenías opción. El guardián estaba fuera. Pero el guardián exterior tenía límites. No podía estar en todas partes. No podía ver todo. No podía vigilar cada momento de cada día. Había espacios donde la mirada del grupo no llegaba. Momentos en que nadie observaba. Oportunidades de romper las reglas sin que nadie se enterara. Y entonces ocurrió el salto. El salto más inquietante de nuestra evolución social. El guardián se mudó adentro. Dejó de estar afuera, en las miradas de los demás, y se instaló dentro. En tu propia cabeza. En tu propio pecho. En ese lugar profundo donde viven las emociones que no puedes controlar. Nació la culpa. Ya no hace falta que el grupo te vigile. Te vigilas tú. Ya no hace falta que nadie te juzgue. Te juzgas tú. Ya no hace falta que nadie te castigue. Te castigas tú. La culpa es la ley metida en el cuerpo. Ese peso en el pecho cuando haces algo que no deberías. Esa náusea que sube cuando cruzas una línea. Esa voz interior que no calla, que repite una y otra vez lo que hiciste, que no te deja en paz. Eso es la culpa. Un mecanismo de supervivencia social perfeccionado durante generaciones. Un sistema de control tan eficiente que hace innecesario el control externo. Una forma de mantener el orden que funciona sin vigilantes, sin jueces, sin castigos visibles. Solo con esa sensación terrible en el pecho. La culpa duele. Duele porque tiene que doler. Si fuera tolerable, no funcionaría. Si pudieras ignorarla fácilmente, no serviría de nada. Si el guardián interior fuera amable, no cumpliría su propósito. La culpa tiene que ser insoportable. Tiene que ser tan desagradable que harías cualquier cosa por evitarla. Tiene que modificar tu comportamiento antes de que actúes. Tiene que detenerte en seco cuando estés a punto de romper el círculo. Echa raíces en el cerebro para impedir que rompas el círculo. Incluso cuando nadie mira. Especialmente cuando nadie mira. Porque ese es el verdadero poder de la culpa. Funciona en la oscuridad. Funciona en la soledad. Funciona cuando no hay ninguna posibilidad de que alguien se entere. El guardián interior no tiene límites. Está siempre presente. Ve todo. Sabe todo. No puedes escapar de él porque vive dentro de ti. Y por eso seguimos sintiéndolo hoy. Miles de años después. En un mundo completamente diferente. El guardián nunca se fue. Y aquí estamos. Al final del viaje. Miles de años después de aquellas noches junto al fuego donde se decidía quién vivía y quién moría. Miles de generaciones después de aquellos círculos que se rompían cuando los recursos no alcanzaban. Llegamos lejos. Ganamos estabilidad. Ya no vivimos al filo de la navaja. Ya no despertamos cada mañana sin saber si habrá comida. Ya no nos dormimos cada noche temiendo que el frío o los depredadores nos reclamen antes del amanecer. Tenemos certezas que nuestros ancestros nunca soñaron. Ganamos sociedad. Millones de personas viviendo juntas. Ciudades que funcionan. Sistemas que coordinan esfuerzos de desconocidos. Redes de cooperación tan vastas que ningún individuo puede comprenderlas completamente. Construimos algo que trasciende cualquier grupo prehistórico. Ganamos futuro.
Podemos planificar para mañana, para el próximo año, para las próximas generaciones. Podemos acumular conocimiento que no se pierde. Podemos construir sobre lo que otros construyeron antes. El horizonte se extendió más allá de la próxima comida. Todo eso lo hicieron posible las normas, las leyes, la culpa interiorizada. Los mecanismos que evitaban que nos destruyéramos unos a otros. Las herramientas sociales que permitían la cooperación a gran escala. Sin ellas, nada de esto existiría. Pero pagamos un precio. Siempre hay un precio. Pagamos con miedo al rechazo. Ese terror visceral que aparece cuando sentimos que no pertenecemos. Esa angustia que aprieta el pecho cuando el grupo parece alejarse. Esa desesperación por ser aceptados que a veces nos hace hacer cosas que no deberíamos. El cerebro sigue creyendo que el rechazo puede matarnos. Pagamos con ansiedad social. Esa sensación constante de ser juzgados. Esa preocupación permanente por lo que los demás piensan. Esa vigilancia interior que nunca descansa, que analiza cada palabra, cada gesto, cada decisión. El guardián interior no conoce el descanso. Pagamos con necesidad de pertenecer incluso cuando nos hace daño. Grupos que nos maltratan pero que no podemos abandonar. Relaciones que nos destruyen pero a las que nos aferramos. Círculos tóxicos que preferimos a la soledad porque la soledad activa terrores antiguos. Seguimos presos del miedo prehistórico. Porque el cerebro todavía recuerda. Recuerda que fuera del grupo, mueres. Recuerda que el rechazo era sentencia. Recuerda que la soledad no era opción sino condena. Y no ha aprendido que el mundo cambió. No ha aprendido que hoy puedes sobrevivir solo. Que el rechazo ya no significa muerte. Que la exclusión del grupo no es el final. Sigue funcionando como si estuviéramos junto al fuego. Eso ganamos. Eso perdimos. Un intercambio que no elegimos pero que nos define. Como decidían quién vivía y quién moría no es una historia sobre monstruos. No es un relato de crueldad gratuita. No es la crónica de seres primitivos sin corazón ni compasión. No es la demostración de que nuestros ancestros eran menos humanos que nosotros. Es una historia sobre límites. Límites de comida. Cuando no hay suficiente para todos, alguien no come. No por maldad. Por matemáticas. Límites de calor. Cuando el fuego no alcanza para todos, alguien queda en el frío. No por crueldad. Por física. Límites de fuerzas. Cuando el grupo no puede cargar con todos, alguien se queda atrás. No por indiferencia. Por realidad. Límites de tiempo. Cuando las decisiones no pueden esperar, cuando el peligro apremia, cuando cada segundo cuenta, no hay espacio para deliberaciones infinitas. Hay que actuar. Hay que elegir. Hay que vivir con las consecuencias. Esos eran los límites. Y dentro de esos límites, nuestros ancestros hicieron lo que pudieron. Intentaron salvar a todos antes de aceptar que no podían. Intentaron compartir hasta que no quedó nada que compartir. Intentaron aguantar hasta que los cuerpos no dieron más. Y cuando todo eso falló, tomaron las decisiones que había que tomar. No porque quisieran. Porque no había alternativa. Y nosotros somos sus descendientes. Descendientes de quienes sobrevivieron a esas decisiones. Descendientes de quienes fueron elegidos para seguir adelante. Descendientes de quienes recibieron el último bocado, el lugar junto al fuego, la protección del grupo cuando otros quedaron fuera. Pero también somos descendientes de quienes tomaron esas decisiones. Descendientes de quienes cargaron con el peso de elegir. De quienes miraron a los ojos de alguien y supieron que no podían salvarlo. De quienes siguieron adelante dejando atrás a quienes ya no podían seguir. De quienes vivieron con las cicatrices de lo que habían hecho.
Esas cicatrices están en nosotros. En el miedo al rechazo que nos paraliza. En la ansiedad social que nos atormenta. En la necesidad de pertenecer que a veces nos esclaviza. En la culpa que aparece sin motivo aparente. Todo eso viene de ahí. De noches junto al fuego donde el círculo se rompía. De decisiones que nadie quería tomar pero que alguien tenía que tomar. De la certeza de que fuera del grupo esperaba la muerte. Porque entender este pasado oscuro es la única forma de entender por qué seguimos buscando el círculo. ¿Por qué seguimos temiendo el silencio? ¿Por qué pertenecer todavía nos importa tanto? ¿Por qué el rechazo duele como si la vida estuviera en juego? La vida ya no está en juego. Pero el cerebro no lo sabe. Y quizás nunca lo sepa del todo. Somos los descendientes de las decisiones imposibles. Y llevamos esa herencia en cada fibra de nuestro ser. Suscríbete a El lado oscuro del origen humano. Aquí contamos las historias que casi nadie se atreve a narrar. Las historias que explican por qué sentimos lo que sentimos. Por qué tememos lo que tememos. Y por qué, miles de años después, seguimos buscando un lugar junto al fuego.